Mis padres me abandonaron en el campo desde que era pequeña y no se preocuparon por mí, pero mostraron un gran cuidado hacia la hija adoptiva de un colega. Para silenciar los rumores de la gente, me llevaron a casa y se jactaban constantemente de cuánto se preocupaban por mí. Si llegaba tarde a la escuela, mi padre se apresuraba a jurar que me compraría un nuevo Porsche. Si iba a una fiesta sin joyas, mi madre se apresuraba a prometerme un conjunto completo de collares de joyas antiguas. Si era intimidada en la escuela, mi hermana adoptiva, con lágrimas en los ojos, decía que quería sufrir en mi lugar. Más tarde, la tarjeta de crédito de mi padre se quedó sin fondos, las joyas antiguas de mi madre desaparecieron y mi hermana fue atrapada en el baño y obligada a beber agua sucia. Sonreí. Ellos no sabían que tenía el sistema del caracol del pozo de los deseos. Cualquier deseo o promesa hecha hacia mí se haría realidad. Tuve un accidente de coche y estuve 3 días y 3 noches en el hospital. Cuando desperté, lo primero que vi fue la cara impaciente de mis padres y mi hermana, Martina. Mis padres vestían bata de laboratorio y me miraban desde arriba, con ojos fríos y desapasionados, como si estuvieran mirando un ratón de experimentación. Esta niña no tiene sentido. Llega del campo y se mete en un accidente. No solo nos impide trabajar, sino que si los periodistas se enteran, dirán que maltratamos a nuestra hija biológica. Mi madre me miró con el brazo en jarras, con una expresión de impaciencia. Martina, que estaba al lado, la ayudó con habilidad, me dio una mirada fija mientras estaba en la cama y luego volvió a poner una sonrisa. No te preocupes, mamá. Ahora toda la familia está aquí con la hermana. Cuando lleguen los periodistas, tomaremos algunas fotos y publicaremos, y los rumores sobre que nuestra familia no se lleva bien se esfumarán. Además, esta vez fue la hermana quien salió corriendo y se encontró con el accidente. Papá, mamá, no os culpéis. Estoy siempre ocupados con el trabajo y la hermana. Antes de que terminara de hablar, mis padres fruncieron el ceño y me miraron, luego volvieron a mirar a Martina con ternura. Martina, adoptarte fue la mejor decisión que hemos tomado. La voz de mi padre era suave, pero me hería como un cuchillo. Poco después, se llamó a la puerta del hospital. De repente, cambiaron de expresión y se pusieron tristes. Mi padre abrió la puerta cubriéndose la cara, y mi madre y Martina se sentaron al lado de la cama con expresiones graves, mirándome con preocupación. El periodista entró y tomó varias fotos de esta conmovedora escena. Mi padre le estrechó la mano al periodista, llorando y sollozando, y de vez en cuando se volvía a mirarme, con los ojos enrojecidos. Somos nosotros los culpables. Estuvimos tan ocupados con el trabajo que no cuidamos bien a Yolanda. Cuando su madre supo del accidente, se desmayó en el laboratorio. Después de despertar, se ha quedado aquí, no quiere irse. Mi madre, que estaba tumbada al lado de mi cama, se cubría la cara y lloraba. Solo yo podía oler el olor de agua de pimienta en sus manos. El periodista, con una expresión seria, miraba a mi padre con más respeto. Señor López, no se preocupe. Reportaremos la verdad. Los rumores sobre el maltrato a su hija biológica son terribles. Le devolveremos su reputación. Mi padre se secó las lágrimas y reprimió la sonrisa que se le formaba en los labios, con una expresión seria. Mi esposa y yo nos hemos dedicado enteramente a la investigación. En el pasado, no le dimos suficiente atención a Yolanda. A partir de ahora, dedicaremos más tiempo a la familia y la acompañaremos más. Al escuchar sus palabras, me quedé un momento pensativa y, sin que nadie se diese cuenta, sonreí ligeramente. Sabía que mi padre solo estaba hablando para los periodistas. Pero él no sabía que me había vinculado al sistema del caracol del pozo de los deseos. Cualquier promesa hecha hacia mí se cumpliría. Desde que era pequeña, sabía que mis padres eran científicos de primer nivel. Aparecían constantemente en programas de televisión, eran recibidos por importantes personas y tenían un gran prestigio. Un día, hubo una explosión en su laboratorio. Una pareja de investigadores murió en el acto, dejando atrás a una niña de 9 años. En el funeral, mis padres adoptaron públicamente a este huérfano y ganaron una buena reputación. En el funeral, mostraban un gran afecto familiar, mientras que yo estaba sola en el banco de la casa del pueblo, mirando la pantalla de televisión con la imagen de mis padres un poco extraña, sintiendo amargura en mi corazón. Poco después, abrieron una cuenta en las redes sociales y compartían su vida académica y cómo cuidaban a Martina, ganando una gran cantidad de seguidores y convirtiéndose en influencers de cierta fama. En los videos, celebraban el cumpleaños de Martina, la llevaban a esquiar al extranjero y a ver el aurora boreal en Noruega. Yo, pequeña,
Extendía mi pequeña mano y agarraba el teléfono con pantalla rota de mi abuela, mirando a través de la grieta en la pantalla sus 3 caras sonrientes. La distancia más larga del mundo no es desde nuestro pequeño pueblo hasta Noruega, sino que yo estaba fuera de la pantalla y ellos estaban dentro. Desde mi nacimiento, mis padres fueron informados de que tenía un retraso congénito en el desarrollo. Solo escucharon la primera parte y no se dieron cuenta de que el médico dijo que en realidad el problema no era muy grave, solo que aprendería más despacio que los demás niños de mi edad. Pero, sin embargo, me abandonaron casi sin dudar en casa de mi abuela en el campo y volvieron al laboratorio de la gran ciudad, sin divulgar mi existencia. Durante mucho tiempo, el mundo exterior pensó que solo tenían a Martina como hija. Aunque Martina era una niña adoptada, no sé si heredó los excelentes genes de sus padres investigadores, pero era muy talentosa en biología. Desde los 7 años, publicó artículos importantes en revistas de biología de primer nivel, causando sensación y siendo conocida como una niña prodigio. En los 2 años siguientes, ganó numerosos premios en competiciones biológicas nacionales e internacionales. Muchos medios la elogiaban como un talento indispensable en el mundo de la biología de China y decían que, con el tiempo, tendría un futuro ilimitado. Así que, después de la muerte de sus padres, mis padres no dudaron en adoptarla. Incluso cuando, debido al dolor por la muerte de sus padres, ya no quería continuar con la investigación biológica, mis padres no la presionaron. A los 12 años, tuve una fiebre alta y el hospital del pueblo no podía curarme. Mi abuela no tuvo más remedio que llamar a mis padres, que estaban viajando con Martina en el extranjero. No resistieron a las súplicas de mi abuela y mandaron a la niñera a llevarme al hospital provincial. Era demasiado tarde cuando salí del hospital, así que tuve que quedarme en casa una noche. Esa fue la primera vez que entré en la casa de mis padres. En comparación con la casa de ladrillos del pueblo, esta era como un castillo exquisito. Y mi hermana adoptiva, Martina, era la única princesa en este castillo. La niñera me llevó a un cuarto de huéspedes cubierto de polvo y me dijo fríamente que me llevaría de regreso al pueblo a la mañana siguiente. Esa noche, debía quedarme quieta en esta habitación y no podía correr por ahí. Con un pum, cerró la puerta y me interrumpió antes de que pudiera decir nada. Quería decirle que había olvidado traerme la comida ese día y que no había comido nada en todo el día. En mitad de la noche, con tanta hambre, me escapé silenciosamente de la habitación para buscar algo de comer. No encontré comida, pero entré accidentalmente en la habitación de Martina. A través de la luz clara de la luna que entraba por la ventana, vi la pared pintada de rosa, la alfombra de lana preciosa, el piano caro en la esquina y el armario al lado de la cama de princesa lleno de hermosos vestidos elegantes. Me sentía como un ratoncito gris que había entrado en el palacio de la princesa, sin atreverse a tocar nada con mis garras. Durante mucho tiempo después, me quedé en el pueblo, esforzándome por no extrañar a mis padres, que aunque existían, estaban tan lejos. Y ellos también parecían haber olvidado mi existencia, ya que cada vez llamaban menos. Hasta que mi abuela falleció, los rivales de mis padres revelaron en internet que tenían otra hija en el campo y que no la querían llevar con ellos porque creían que era una niña con problemas mentales. Debido a la presión de la opinión pública, me llevaron de vuelta a casa. El primer día que llegué a casa, finalmente conocí a la hermana prodigio, Martina, tan amable y hermosa como se decía. Ella llevaba un vestido de tafetán y tenía la piel blanca, era exactamente como la princesa que yo imaginaba. Hermana, papá y mamá generalmente regresan en coche por la carretera detrás de la casa. Si esperas a ellos en el camino, se alegrarán muchísimo. Su voz era clara y melodiosa, como la de un pájaro canoro. Yo la creí. Pero en aquel momento no noté la mueca burlona en la esquina de sus labios. Ni sabía que la carretera detrás de la casa era un lugar donde muchas personas hacían carreras. En el momento en que fui atropellada, caí pesadamente al suelo y sentí algo pegajoso debajo de mí, como si estuviera saliendo constantemente algo con un olor a sangre. En el último momento antes de cerrar los ojos lentamente, pareció oír una extraña voz. Ding dong, has vinculado el sistema del caracol del pozo de los deseos. A partir de ahora, cualquier deseo que alguien haga hacia ti se hará realidad. Querida protagonista de novela de sufrimiento, utiliza bien tu sistema y haz que tu vida sea más cómoda. No sé por qué, pero aunque era una voz mecánica fría, escuché un tono de lástima y consuelo. Era como la abraza cálida de mi abuela fallecida cuando era intimidada por los niños del pueblo. Nuestra Yolanda es querida. Aunque un día abuela ya no esté aquí, abuela te seguirá queriendo desde el cielo. Ese día, el periodista tomó varias fotos de nuestra familia muy conmovedora.
Al ver a mis padres y mi hermana cuidándome en la cama, la voz que dudaba que mis padres me hubieran abandonado en el campo por mi retraso en el desarrollo se fue perdiendo. En su lugar, llegó una infinita cantidad de elogios y elogios hacia ellos. Los señores López son una pareja maravillosa. No solo son excelentes en el campo académico, sino que también cuidan muy bien a sus seres queridos. Muchos investigadores ignoran a su familia, pero los señores López son muy bondadosos. Cuidan a su hija adoptiva y también a su hija biológica con problemas de inteligencia. Antes pensé que los señores López adoptaron a Martina por su título de niña prodigio, pero resulta que son una familia bondadosa y amorosa. Me disculpo por haber hablado mal de ellos. La opinión pública en Internet se inclinó hacia lo favorable para mis padres, pero ellos no estaban contentos. Habían esperado que esta reversión de la reputación les atraería más inversiones. Debido a que, al principio, crearon una imagen de pareja de científicos genios en Internet para atraer más patrocinio para su laboratorio. Pero, por alguna razón, últimamente el control sobre los experimentos biológicos se ha vuelto más estricto. Aunque han recibido elogios unánimes, cada vez hay menos inversionistas dispuestos a apoyar sus experimentos. Después de salir del hospital y volver a casa, mis padres se quedaban en casa más tiempo. Resultó que se cumplía lo que mi padre había dicho de querer acompañarme más. Para facilitar las cosas, mis padres me trasladaron directamente a la escuela de Martina después de mi alta del hospital. Pero el primer día de escuela, llegué tarde. La razón era que, cuando quería salir de la mañana, encontré que la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave. Grité y golpeé la puerta desesperadamente, pero no hubo respuesta. No tuve más remedio que saltar desde el balcón a la ventana de la habitación de al lado para salir. Y el coche y el chofer que llevaban a mi hermana a la escuela ya se habían ido. Probablemente fue Martina quien cerró la puerta. Anoche, cuando escuché a mis padres decir que ella me acompañaría en el coche todos los días, capté una expresión de desagrado en sus ojos. Ella era una princesa noble y yo era una cenicienta del campo. ¿Cómo podía caber en el mismo coche que ella? Debido a que me había herido el pie, llegué a la nueva escuela casi al mediodía, corriendo. Al ver que no había nadie en el aula, me di cuenta de que todos habían ido al auditorio para un acto de donación temporal. Un antiguo estudiante exitoso de la escuela, el señor Chen, había abierto una empresa en el extranjero y decidió recompensar a su antigua escuela. Hoy regresó rápidamente y donó 30 millones. Originalmente, se disponía a volar de regreso inmediatamente, pero la escuela insistió en realizar una ceremonia de donación para él, así que se quedó algunas horas más. No sabía dónde estaba mi clase, así que me senté en un lugar al azar. Para mi sorpresa, vi a mis padres al lado del podio. Martina estaba a su lado, con una sonrisa adecuada, como una elegantísima cigüeña. Mis padres estaban hablando con el señor Chen, parecía que estaban saludándose. Me esforcé por leer sus labios y pude entender algunas palabras. Resultó que mi padre sabía que la empresa del señor Chen también se dedicaba a la biotecnología en el extranjero, así que comenzó a hablar de algunos temas de tecnología de vanguardia. Yendo de un tema a otro, llegaron a hablar de que el laboratorio de mi padre estaba trabajando en una tecnología punta, pero necesitaba apoyo financiero. El señor Chen estaba interesado en la propuesta de mi padre, pero la señora Chen, que estaba al lado, echó un vistazo a mi madre y Martina y sonrió con intención. Antes escuché decir que el señor López y la señora López se preocupan mucho por su familia. ¿Pero por qué solo hay una hija aquí hoy? ¿Dónde está su otra hija? La señora Chen sonrió. La profesora que estaba acompañando a la señora Chen, ajustó sus gafas y miró a mis padres con intención. ¿No será que, por despreciar la discapacidad intelectual de su hija, les da vergüenza y no quieren presentarla, verdad? La profesora era una ex colega de mis padres, pero su hija era una niña con síndrome de Down y su inteligencia se quedó en el nivel de un 5-año-old. Antes, cuando estaban en el mismo laboratorio, mis padres no le faltaron ocasiones para burlarse de ella, abiertamente o en secreto. Después de adoptar a Martina, la niña prodigio, empeoraron. ¿Qué importa que seas inteligente si no tienes a nadie que herede tus conocimientos? Es una lástima. Si mi hija fuera una niña con problemas mentales, me arrepentiría muchísimo de haberla dado a luz. Martina ha ganado el primer premio en la competición biológica de nuevo. No digamos nada a ciertas personas, o pensarán que estamos burlando de su hija con problemas mentales. Mis padres se entusiasmaban por crear una imagen de familia de genios y les gustaba destacar su excelencia a expensas de los demás. La profesora con una hija con problemas mentales, era su mejor blanco para burlarse. La profesora era una mujer excelente. Divorciada tempranamente, criaba a su hija sola y,
Sin embargo, había logrado muchos avances importantes en el laboratorio. En aquel entonces, mis padres se encontraban en un callejón sin salida técnico y estaban celosos de los éxitos uno tras otro de la profesora E, pero no podían hacer nada. Hasta que adoptaron a Martina y obtuvieron una serie de datos y tecnologías dejados por los padres de Martina, lograron un avance. En ese momento, la profesora E era, naturalmente, una espina en el ojo para ellos. Bajo esta presión intencional o accidental, la profesora E no pudo soportar y renunció voluntariamente. El proyecto que dejó cayó naturalmente en manos de mis padres, y después de terminar el trabajo final, su carrera avanzó un nivel más, pero no mencionaron en absoluto el aporte de la profesora E. Ahora, al escuchar sus palabras, mis padres y Martina se volvieron avergonzados y apartaron la vista. Mi madre sonrió con embarazo y dijo tartamudeando a la señora Chen: Yolanda no se encuentra bien hoy, así que la dejamos en casa para descansar. Dijo esto, se le pinchó la nariz y su mirada era triste, con una expresión de profunda preocupación. Yolanda acaba de salir del accidente de coche. El médico dijo que debe descansar. Hoy hay demasiada gente, y pensé que sería mejor para su salud. Papá, mamá, lo siento, he llegado tarde hoy. Me deslicé silenciosamente hacia el escenario y llegué detrás de ellos, luego hablé de repente. Mis padres y Martina se quedaron horrorizados y volvieron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. El señor Chen, la señora Chen y la profesora E también se asustaron con mi repentina aparición. Me hice pasar por alguien indiferente y los miré con ojos claros e inocentes. No he querido llegar tarde. La puerta de la habitación estaba rota y no se podía abrir. Grité, pero nadie respondió. Tuve que saltar desde el balcón para salir. Cuando salí, el chofer y ustedes ya se habían ido. La empleada Amaya no me ayudó, así que tuve que tomar un taxi y eso es lo que me hizo llegar tarde. Papá, mamá, no estéis enfadados. Yolanda será más atenta la próxima vez. Me esforcé por reprimir la sonrisa que se formaba en mis labios y los miré con una expresión de inocencia y arrepentimiento. La cara de mis padres se puso pálida de repente y la sonrisa cortés de mi hermana se congeló en su rostro. La profesora E los miró con desdén y sonrió. Parece que el aislamiento acústico de la casa del profesor López es muy bueno. La hija grita en el dormitorio y nadie afuera la oye. Deben cambiar la puerta y a la empleada, o la próxima vez que vaya a visitar a los profesores López y me quede encerrada en una habitación, no sé qué hacer. Hablando de eso, las dos hijas asisten a la misma escuela. ¿Por qué la hermana no llama a la otra para ir a la escuela juntas? La profesora E clavó su mirada en Martina, lo que la hizo temblar. ¿Qué pasa? Nuestra niña prodigio está tan ocupada con la investigación que ni siquiera se acuerda de llamar a su hermana para ir a la escuela juntas. ¿Y cuáles son los nuevos resultados de la investigación de nuestra niña prodigio? Recuerdo que a los 7 años ya podía publicar artículos en revistas de primer nivel. Ahora tiene 17 años y hace mucho que no se ha oído hablar de sus resultados. Yolanda, mamá solo quería que descansaras un poco, así que no le dijo a tu hermana que te llamara. Mi madre interrumpió repentinamente a la profesora E y me miró con ternura. Si no fuera por el gesto de apretar los dientes demasiado fuerte, quizás la hubiera creído. No puedo creer que el chofer y la empleada se atrevan a ser tan descuidados. Mi padre se mostró encolerizado, como si hubiera despertado de un sueño, y me miró con indignación, luego me acarició la cabeza con ternura. Yolanda, somos nosotros los culpables. Estos días, estuvimos tan ocupados con el trabajo de laboratorio que olvidamos el hogar. Esas empleadas desordenadas, aprovechando tu bondad y simplicidad, se atreven a ser insolentes. Papá cambiará a todas ellas cuando llegue a casa. Martina se acercó a mí y me tomó del brazo con una expresión de indignación. Sí, hermana. Es seguro que la empleada Amaya te ha querido fastidiar y ha cerrado la puerta de tu habitación a propósito. Cuando yo era pequeña, también me encerró en la habitación para castigarme. Me dijo que me dejaría salir si era obediente. Yo estaba tan asustada en aquel entonces. Mientras hablaba, comenzó a llorar. Al escuchar las palabras de Martina, mi padre y mi madre se mostraron aún más enojados. Esta vez, su enojo era de verdad. Yolanda, pronto tendrás 18 años. Mi padre miró al señor Chen y habló repentinamente. Cuando este proyecto termine, papá te comprará un Porsche. Entonces, Yolanda, podrás sacar el carnet de conducir y ir a donde quieras. Abrí los ojos muy guaíd y sonreí. Papá, ¿esta es una promesa para Yolanda? Mi padre se puso serio, como si no estuviera contento de que yo preguntara otra vez, como si no estuviera dispuesto. Pero rápidamente recuperó su expresión amorosa.
Por supuesto, Yolanda. Cualquier cosa que quieras, papá hará todo lo posible para satisfacer tus deseos. Yolanda, eres el tesoro de nuestra familia. Mi madre, al escuchar a mi padre, dio un giro con los ojos y sonrió para mostrar su acuerdo. ¿Qué es un Porsche? Cualquier cosa que quieras, Yolanda, mamá te la comprará. Martina también me miró con amabilidad. Todos los deseos de la hermana, yo haré todo lo posible para ayudarte a cumplirlos. Sus caras mostraban sonrisas amorosas o amistosas, pero en mis ojos, era simplemente irónico. El Porsche que iban a comprar no era para mí, sino para Martina. Esta era la promesa que mi padre hizo a Martina en la mesa de cena anoche, como regalo de cumpleaños. Ahora lo decían como si fuera para mí solo para crear una imagen de familia armoniosa y amorosa delante del señor Chen. Si realmente lo compran, solo usarán como excusa mi retraso en el desarrollo y decirán que no soy apta para conducir, y entonces darán el coche a Martina de forma legítima. Estoy muy familiarizada con este truco. Era como antes, pero lo diferente es que ahora tengo el sistema del caracol. Cuando me gradué del secundario, él me prometió por teléfono que me compraría un nuevo móvil. Pero al momento, vi en la plataforma social de Martina que ella mostraba el nuevo regalo que le había dado mi padre. Era exactamente el móvil que me había prometido. Poco después, mi abuela preguntó por teléfono. Mi padre se mostró enfadado y dijo que había comprado el móvil, pero que se lo había dado a Martina. ¿Para qué le serviría a Yolanda? Tiene un retraso en el desarrollo y le va bien si puede entrar en el instituto del condado. ¿No es un desperdicio usar un móvil tan bueno? Además, es una adolescente. Si le compramos un móvil, seguro que se pasará el día jugando. Ya es menos inteligente que los demás, y si se vuelve más floja, ¿no se alejará aún más de ellos? Mi abuela murmuró que Martina también acababa de graduarse del secundario. Mi padre se enfureció al otro lado del teléfono. Martina es una niña prodigio. Tiene un control de sí misma varias veces superior al de una persona normal. ¿Cómo puede Yolanda compararse con ella? Además, le interesa mucho el campo de la biología y necesita estudiar constantemente los resultados de vanguardia. ¿Cómo le haría falta un móvil? Martina es una niña prodigio. Solo le gusta estudiar y no le gusta el entretenimiento inútil. No es alguien con quien cualquiera se puede comparar. Recordando su tono arrogante en aquel entonces, sonreí con sarcasmo. Es una lástima que esta familia no se dedique al teatro de Nanku, porque tienen talento para las actuaciones. Como era de esperar, al escuchar sus palabras, el señor Chen sonrió complacido. Parece que la noticia dice la verdad. La familia López es realmente una familia con sentimientos. La señora Chen también asintió con una sonrisa. Como inversionistas, aunque valoramos el retorno, también valoramos mucho la moral de los técnicos. Señor López, el cuidado que usted y la señora López le dan a su hija nos hace confiar en que ustedes, personas tan bondadosas y responsables, pueden hacer este proyecto con éxito. Después de la ceremonia, mi padre consiguió con éxito la inversión del señor Chen. Esa noche, mi padre se enfadó en casa como nunca antes y despidió a la empleada Amaya en el acto. Con respecto al chofer que me había ignorado deliberadamente, solo le reprochó fríamente 2 palabras. Vi cómo Amaya quería argumentar pero fue arrastrada fuera, y sonreí con sarcasmo en mi corazón. Por supuesto, no fue ella quien cerró mi puerta. Martina solo le dio un poco de dinero para que no hiciera caso de mis gritos. Mientras era arrastrada fuera, gritaba que fue la segunda señorita quien le había pedido que hiciera eso. Pero mis padres no la creyeron y solo consolaban a Martina, que estaba sollozando. Martina, papá cree que absolutamente no has hecho nada malo. No te pongas triste, papá se preocupa por ti. Sí, Martina. Si no fuera por lo que has dicho hoy, mamá no sabría que has sufrido tanto antes. Es culpa de mamá. ¿Me perdonas? Abrazaban a Martina, que estaba llorando, y le prometían llevarla al extranjero para relajarse, mientras miraban con desagrado a mí, sentada en la silla sin hacer nada. Yolanda, ¿no ves que tu hermana está llorando? ¿Cómo puedes ser tan fría? No te acercas a consolarla. Martina se secó las lágrimas que no existían, me miró con los ojos enrojecidos y con la nariz seca y seca, pareciendo muy tierna. Soy yo la culpable. Si estás enfadada, hermana, golpea o regáñame. Si no fuera por mí, hoy no habrías llegado tarde. Sin dudar, me acerqué a ella y le di una bofetada, lo que la dejó petrificada, olvidando incluso seguir fingiendo que lloraba. Esta bofetada la di con toda mi fuerza y rápidamente, la cara de Martina se hinchó. Mis padres me miraron con incredulidad y luego se volvieron muy enojados.
Mi madre abrazó a Martina, que ahora estaba llorando de verdad, y me lanzó varios ojos furiosos. Mi padre se enfadó y cogió un vaso de cristal de la mesa y lo tiró al suelo. Los fragmentos se esparcieron cerca de mis pies y me hizo un corte fino, que dolía ligeramente. Mirando su rostro lleno de ira, de repente me di cuenta de que no sentía ninguna emoción. No había ira, resentimiento, reproche, decepción, nada. Solo estaba acostumbrada a esto. Antes de que mi padre pudiera reprenderme, levanté la cabeza con una expresión de inocencia y miré a mi hermana con pena. Hermana, ¿no fuiste tú quien me dijo que te diera una bofetada? ¿Por qué estás llorando ahora? Mi padre, al ver mi aspecto idiota, se enfadó y se irritó, pero todavía contuvo el impulso de gritarme y se volvió para consolar a Martina con suavidad. Martina, ¿cómo has olvidado que tu hermana es una niña con problemas mentales? Cualquier cosa que le digas, ella lo creerá. La próxima vez, recuérdalo, mantente alejada de ella. Ella no tiene claridad mental y si te lastima de nuevo, ¿qué hará tu madre? Miré con calma a mi madre, quien estaba sacando un botiquín y aplicando suavemente un ungüento en la cara de Martina. Hacía los movimientos con cuidado, temiendo dolerla. Después de ser adoptada por mis padres, Martina dejó de publicar artículos y abrió un blog en el que registraba detalladamente la vida cotidiana de su familia de 3. Recordé que en su blog había mencionado que, debido a que su piel era delicada, incluso una picadura de mosquito la haría enrojecer durante mucho tiempo, así que mi madre siempre tenía el hábito de llevar consigo un ungüento. Mirame fijamente la mano de mi madre mientras aplicaba el ungüento, y de repente sentí que esta especie de ternura forzada era extraña. Era como la primera vez que vi el dormitorio de Martina. Pero esta vez, yo ya no era la rata tímida. Solo era una extraña, alguien que no tenía nada que ver con ellos. Papá, ¿el porche todavía está en pie? Pregunté con timidez y recibí una respuesta impaciente de mi padre. Por supuesto que está en pie. Cuando tenga dinero, te lo compraré. Espera un poco. Me sentí un poco triste y me esforcé por reprimir mis emociones. No miré más la escena de la armonía y ternura de mi familia y me marché en silencio. Mi madre miró mi espalda y dio un mohín con desagrado. En este momento, solo piensa en pedir cosas. Es una ingrata incapaz de ser domesticada y, encima, es una niña con problemas mentales. ¿Qué pecado cometí en mi vida anterior? Calla. Mi padre la interrumpió con frialdad. Ya sabes que es una niña con problemas mentales. ¿Por qué te preocupas por ella? No quieres que la gente se ría de nosotros. Mi paso se detuvo y, ligeramente, me volví un poco. Vi a Martina, en los brazos de mis padres, sonriendo con satisfacción hacia mí. Sus labios se abrían y se cerraban, formando silenciosamente una frase. Idiota, sal de esta casa. No eres bienvenida aquí. No hice caso de ella, solo apreté los dientes y me marché rápidamente a mi dormitorio. Me cubrí con la sábana y solo entonces pude ocultar completamente el sonido de mi angustia. Pero algunos sonidos de risa se escaparon a través de mis dientes y se perdieron en el aire. Ja ja ja. Me quité los auriculares que había escondido en mi cabello y repetí con placer la notificación mecánica que había escuchado en mi teléfono. Se ha ingresado 5.000.000 euros en la cuenta 20. Era el precio actualizado del Porsche más reciente. El sistema incluso fue tan amable de redondear la cantidad. Miré los 7 dígitos adicionales en la cuenta bancaria y sentí un leve sentimiento de tristeza. Me hubiera gustado pedir un Rolls Royce. ¡Qué tonto fui, de verdad! Al día siguiente, también un sábado por la mañana, fui despertada por el sonido de algo que se rompía. Bajé las escaleras y vi que el florero de cristal de la mesa estaba en pedazos en el suelo. Mi padre estaba junto a los fragmentos, con los ojos desencajados, como una bestia furiosa. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo es posible que en un solo día mis acciones hayan perdido 5 millones de euros? Mi madre, que se acercó corriendo al oír el ruido, se quedó petrificada y casi se desmayó. ¿Qué dices? ¿Y nuestro nuevo proyecto? Ahora mismo necesitamos flujo de efectivo. Mi madre miraba a mi padre con desesperación. Aunque el señor Chen había prometido la inversión, ni siquiera se había firmado el contrato, y no era posible que obtuvieran el dinero en tan pocos días. Pero el proyecto en marcha necesitaba una infusión continua de efectivo. Originalmente, hoy pretendía vender algunas acciones para recaudar efectivo, pero ahora que el precio de las acciones había caído drásticamente, el activo original se había convertido en un montón de papeles sin valor. Sin otra opción, miraron con ojos de disculpa a Martina, que estaba perpleja.
Hasta entonces me di cuenta de que habían comprado el Porsche para Martina desde hace tiempo. Vendiéndolo ahora, podrían obtener exactamente 5 millones de euros. Los ojos de Martina se llenaron de desesperación, pero ella se esforzó por forzar una sonrisa comprensiva. No importa, papá, mamá. Ahora están en un aprieto. No puedo ayudar mucho en la investigación, así que me alegra poder ayudarlos de esta manera. Mis padres se alegraron inmediatamente y le prometieron que, cuando la inversión llegara, le comprarían un coche mejor. Martina se encogió en sus brazos, pero esta vez no pudo sonreír. Mirando la escena de armonía familiar, apreté la tarjeta de banco en mi bolsillo. Aunque había recibido 5 millones de euros, Martina había recibido el cuidado y la consuelo de mis padres. Me sentía tan triste, de verdad. Aunque era difícil reprimir la sonrisa que se formaba en mis labios. La inversión del señor Chen llegó, pero el coche de Martina seguía siendo un sueño lejano. Debido a que el proyecto de laboratorio había tenido un progreso sorprendente, la cantidad de dinero que necesitaba aumentar significativamente. Martina intentó mencionar el coche varias veces, pero mis padres la desviaban bruscamente del tema. Aunque no se resignaba, se forzó a seguir siendo la buena hija atenta y comprensiva de mis padres. Poco después, una elegante invitación llegó a nuestra casa. Como una familia famosa en el mundo académico, mis padres y Martina a menudo eran invitados a todas clases de banquetes de la alta sociedad. Y ahora, mi nombre también estaba en la invitación. Martina me tomó de la mano y nos sentamos en el sofá. Ella abrió la invitación con elegancia y me miró con satisfacción. Hermana, ¿sabes lo que es un banquete? Probablemente no has asistido a este tipo de fiestas de la alta sociedad cuando estabas en el campo. De repente, se cubrió la boca con la mano, abrió los ojos con fingida sorpresa y luego soltó una risita. Oh, no. ¿En tu pueblo saben lo que es un banquete? No creerás que es un banquete como el de los comedores populares del campo, ¿verdad? Yo señalé suavemente su boca. Te has quedado un pedazo de comida en el diente. La cara de Martina se sonrojó. Se apresuró a ir a mirarse en el espejo, justo cuando mi madre volvió a casa. Al entrar y verme sentada en el sofá, con una expresión boba, me lanzó un mohín de desagrado. Yolanda, esta noche vas a acompañarnos a un banquete. Papá y mamá tenemos asuntos, llegaremos más tarde. El vestido que se ha hecho para ti y para Martina llegará en un momento. Asegúrate de probarlo. Ah, sí. Pareció recordar algo de repente, entró rápidamente en el dormitorio y salió con una elegante caja. Al abrir la caja, los ojos de Martina y yo casi se salieron de las órbitas. En la caja había un conjunto completo de collar, aretes y pulseras de zafiro. Los gemas transparentes reflejaban una luz azulada, tranquila y elegante. Mi madre miró la caja con cierta reluctancia, apretó los dientes y me entregó la caja. Este conjunto de joyas es un regalo de un científico francés que ha cooperado con tu padre. Son piezas auténticas heredadas del Palacio de Francia en el siglo medieval. Llévalo hoy para la ceremonia. ¿Entendido? Si Yolanda se porta bien hoy, mamá te lo regala. Mira, mamá es buena contigo, ¿verdad? Dijo esto, se sentó en cuclillas, me abrazó y sacó el teléfono para tomar una foto conmigo y la caja de joyas. Después de tomar la foto, volvió a su tono frío inmediatamente y me miró con inseguridad. Recuerda, este conjunto de joyas vale más que tu vida. Si se daña en cualquier parte, no vuelvas a casa. Mientras hablaba, escribía rápidamente en el teléfono y finalmente confirmó el envío. Martina miraba fijamente la caja de joyas en mi mano, con la saliva goteando de avidez. Mamá, ¿no tiene la hermana problemas mentales? Si ella rompe algo tan precioso, ¿qué hacemos? Tal vez sería mejor. Así que Martina, esta noche tienes que vigilar a tu hermana y no dejar que haga tonterías. Mi madre inmediatamente hizo que Martina se sentara a mi lado y le habló con un tono serio. Bajó la voz y susurró algo al oído de Martina. Mi atención estaba en las joyas, pero oí claramente lo que dijo. Esto es una dote que mamá te ha preparado especialmente. Hoy solo se lo presta a tu hermana. Las cosas buenas de mamá solo se las da a mi querida hija. Tu hermana es una tonta. No se puede dar algo tan bueno a ella de verdad. Solo hay que complacerla un poco. Ellas conspiraron con seriedad, sin darse cuenta de que yo había abierto secretamente el teléfono y entrado en la cuenta social de ella y mi padre. Un minuto antes, ella acababa de publicar un nuevo post. Regalo de cumpleaños de 18 años para mi querida hija. Solo las joyas auténticas de la realeza pueden ser dignas de mi hija única. Incluso si mi hija no es perfecta,
es un ángel enviado por Dios. Estoy dispuesta a darle todas las cosas hermosas. La foto adjunta era la misma que acabábamos de tomar. En la foto, todos estábamos sonriendo. A primera vista, parecía una escena de madre y hija amorosas. Ella fingía, pero yo era sincera. Después de todo, era una oportunidad para obtener un conjunto de joyas sin coste. No podía dejar de aprovecharla. Sonreí y abrí la sección de comentarios. Todo el mundo estaba elogiando a mi madre. Dios mío, ya decía yo que antes vender el coche a Yolanda era solo por necesidades de la investigación. ¿Cómo es posible que los señores López no amen a su hija biológica? Me da tanta emoción. La señora López es tan excelente y tan cariñosa con su hija con problemas de inteligencia. Yo también quiero una mamá así. Increíble. Ahora, ¿quién se atreve a decir que antes el señor López mostró el coche de Yolanda y luego lo borró solo para hacer una farsa? La señora López es realmente generosa. Me quedé con una expresión de perplejidad. Quería explicar que solo tenía un retraso en el desarrollo, no era una persona con problemas mentales. Aunque todos me llamaban así, yo sabía muy bien que solo mi desarrollo físico había sido más lento que el de mis compañeros, no tenía problemas en el cerebro. Pero ya sea mis padres, Martina o otras personas, todos preferían ignorar este hecho. Con el tiempo, me cansé de explicar y a veces incluso fingía ser un poco tonta. Después de todo, esta táctica resultaba bastante efectiva. De repente, vi un comentario con un tono sutilmente sarcástico. Después de todo, Yolanda es la hija biológica de la señora López. Por supuesto que las cosas buenas se las da a su hija. Qué lástima por Martina. Miré instintivamente a Martina y vi que estaba escribiendo en el teléfono. Poco después, hubo una respuesta de Martina debajo de este comentario. Mi hermana ha sufrido mucho debido a sus problemas de inteligencia. Ahora, cualquier cariño que reciba es merecido. Por favor, no digan más cosas que intenten dividir nuestra familia. Papá y mamá también me aman mucho. Si siguen diciendo que mi hermana tiene problemas mentales, me enfadaré. Me solté una risita. ¡Qué falso! Este sonrío fue visto por mi madre, y su rostro se volvió aún más oscuro. Frunció el ceño y me lanzó una mirada de desagrado. La tonta sigue siendo una tonta. Solo sabe jugar con el teléfono. ¿Por qué no puedes aprender de tu hermana? Ella siempre usa el teléfono para estudiar conocimiento biológico. Mira cómo es Martina, nada como ti. Desde pequeña es una niña prodigio, y tú eres una tonta. Martina rápidamente cambió la página del teléfono a la de CNKI y abrió un artículo, leyéndolo con entusiasmo. Pero no podía entender por qué habría un artículo sobre el comportamiento de las cerdas después del parto para estudiar el conocimiento de vanguardia en biología. Probablemente quería darles cuidados postparto a las cerdas. Antes de subir al coche, la empleada accidentalmente derramó café en mi vestido. Mi madre me miró con repugnancia y frunció el ceño, dirigiéndose al mayordomo. Siempre estás buscando problemas. Vete a buscarle otro vestido. Luego se marchó sin volver la cabeza, con Martina, que me había dado una mirada de triunfo. Me quedé en silencio y seguí al mayordomo. Me cambié obediente a un vestido viejo de Martina bajo su mirada malintencionada. Llegué al salón de baile y me deslicé entre la multitud. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara junto a Martina y sus amigas. Mientras comía los pastelitos con deleite, escuchaba a Martina ser elogiada por las millonarias que la rodeaban con adulación. Martina, ¿es verdad que tus padres van a cooperar con la Academia Nacional de Ciencias de Francia? Martina arqueó ligeramente los labios y asintió con altivez. El Académico Nacional de Francia vino a nuestra casa el sábado pasado. Admira muchísimo a mis padres fallecidos y también me gusta. En esta cooperación, incluso me ha nombrado para participar. Pero me he negado. Si me uno, los demás seguramente pensarán que solo he entrado gracias a los contactos de mis padres. Además, hay muchos científicos de mediana edad que también quieren participar en este proyecto. Si me uno, ¿no estaría ocupando el lugar de alguien más? Todavía soy joven. Debería dejarle a aquellos mayores la oportunidad de hacer grandes logros. Las millonarias la miraban con aún más admiración. Ja ja ja. De repente, me quedé atragantada con el pastel y tosí varias veces. Solo después de beber un poco de agua me sentí mejor. Martina y las demás se interrumpieron y me miraron con ceño fruncido. Al verme, la expresión de Martina pasó de repugnancia a alegría. Cada vez que quería jugar una broma conmigo, tenía esa misma expresión. Hermana, hoy vendrán muchas celebridades.
¿Por qué te vistes tan sencillamente? Martina se acercó a mí y tiró de mi manga, con una expresión de repugnancia. Antes de que ella pudiera hablar, yo sonreí dulcemente. Hermana, te has equivocado. Martina y las amigas que la rodeaban, que estaban esperando ver un espectáculo, se quedaron boquiabiertas. Yo dije con calma, ese académico estaba en un congreso académico en Noruega el sábado pasado. No vino a nuestra casa. La cara de Martina se puso roja y luego pálida, una combinación bastante curiosa. Además, esta vez mis padres no están cooperando con ese académico, sino con la empresa bajo su nombre. Abrí mis ojos con una expresión de curiosidad e inocencia. Martina enrojeció de furia y me miró con odio, como si quisiera estrangularme, pero todavía intentó defenderse. Estás mintiendo. No has visto nada. Él voló durante más de una década específicamente para verme. Dijo esto, dio un giro con los ojos y de repente hizo una expresión de lástima frente a los demás. Por favor, no desprecien a mi hermana. Ella es una niña con problemas mentales. Ha sido criada en el campo y no sabe nada. Mirad, hoy es un baile de celebridades, pero ella solo se ha puesto un vestido viejo que yo he usado. No tiene ni idea de los modales. Habla tonterías constantemente. Tened compasión. Su voz se volvió súplica y, incluso, parecía estar a punto de llorar. Después de todo, es una niña con problemas mentales. Alrededor de nosotros, alguien comenzó a reír en voz baja y otros murmuraban, señalándome. No es de extrañar que solo sepa comer. Es una niña con problemas mentales. Criada en el campo, tiene un aire de campesina. No entiende nada de los modales. Ya decía yo que Martina es de alta cuna. Sus padres son famosos científicos. Es normal que un académico la valore. Creo que esta tonta está celosa de su hermana, que es inteligente y bonita y tiene muchos admiradores, y por eso está inventando mentiras. Suspiré, aburrida de escuchar estas críticas. De repente, sentí que el desarrollo del mundo entero quizás no fuera tan rápido. Pero, ¿no es el collar de Yolanda una joya antigua? Alguien murmuró en voz baja. De repente, el sonido de las risas se detuvo, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. En los ojos de Martina se reflejó un destello de envidia, pero rápidamente volvió a poner una sonrisa elegante. Se volvió hacia las millonarias, que la miraban con envidia o admiración, y aclaró la garganta. Este conjunto de joyas era para mí, pero como mi hermana acaba de llegar a casa y tiene que asistir a una ceremonia tan solemne, no podía hacerlo sin joyas. Así que se las he dado. Al oír esto, la expresión descontenta de las millonarias se suavizó un poco. Ya decía yo que no se podía dar algo tan valioso a una tonta. ¿Qué pasaría si se rompiera? Martina es tan amable. No como ciertas personas, que no solo tienen problemas mentales, sino que también tienen un corazón oscuro y solo quieren calumniar a su hermana. Me cansé de prestar atención a los comentarios burlones y metí otro pedacito de pastel en la boca. Suave y delicioso. El pastel era bueno, pero las personas no. De repente, un camarero se acercó a nosotros con un bandeja. Todas las señoritas se quedaron en silencio, mirando al camarero con una mezcla de repugnancia y rencor. Antes de que yo pudiera reaccionar, el camarero sonrió y dijo: Hoy se llevará a cabo una subasta benéfica. Por favor, las señoritas pongan en la bandeja lo que quieran subastar. Las personas que estaban tan alegres un momento antes ahora tenían una expresión de desesperación. Mientras masticaba el pastel, vi a Martina arrojar un anillo con renuencia. Las otras chicas solo arrojaron algunos adornos sin mucho valor, pero incluso así, lucían una expresión de dolor. Martina, ¿por qué no dona tu hermana? Alguien preguntó. Entonces, todos los ojos se volvieron hacia mí. Martina me miraba con una expresión de espectáculo. Suspiró con intención. Mirad, ¿qué puede donar mi hermana? No la forcéis. Todos me examinaron de arriba abajo y, al no ver ningún adorno en mí, comenzaron a burlarse de nuevo. No entienden nada de los modales. Todos estamos aquí para hacer caridad, y ella es una agarradiza. ¡Qué risa! Es evidente que solo viene a aprovechar la comida y el vino. Con dificultad, tragué el pastel seco y, mirando al camarero que me sonreía cortésmente y se disponía a marcharse, le llamé. Esperen un momento. Quité el collar con calma y lo puse con cuidado en la bandeja. Yo dono esto. ¿Estás loca? Martina casi se lanzó hacia mí para quitarme el collar, pero logró contenerla. Solo me miró con odio. Este es un tesoro de la realeza francesa. Vale más de 1 millón de euros.
La voz de Martina parecía estar llorando sangre. Yo sonreí, satisfecha. Dirigí la palabra al camarero. Si es tan valioso, seguro que puede ayudar a muchas personas si se vende. El camarero me acarició la cabeza amablemente y no dijo nada. En realidad, sabía sin que me lo dijera que la mayor parte del dinero de la subasta sería absorbido por algunas personas, y solo una pequeña parte realmente llegaría a ayudar a los pobres. Pero este collar probablemente podría hacer que esa pequeña parte fuera un poco más grande. El camarero se marchó con la bandeja. Volví a mirar a Martina y vi que sus ojos estaban completamente enrojecidos. Yolanda, te has acabado. Ella abrió ligeramente los labios, como si hubiera pensado en algo que la hiciera feliz. Tuve ganas de recordarle que se le había puesto demasiado el lápiz labial y que ahora su maquillaje estaba un poco deshecho, y que sonreía como un payaso del parque de atracciones. Pero me callé. Cuando vi el collar en el podio de la subasta, los ojos de mi madre se abrieron más grandes que la campana de un toro. Antes de que ella pudiera reaccionar, mi padre levantó la placa con fuerza. Pero sus fondos eran limitados. Llegaron al límite de 5 millones de euros y no pudieron seguir subiendo. Escuché en silencio las ofertas. Al final, se llegó a un precio astronómico de 1 millón de euros. Después de confirmar 2 veces, se dio el golpe final. Mi madre me lanzó una mirada de odio. Después de la subasta, Martina me dio una palmada en el hombro, satisfecha. Hermana, si fuera yo, me marcharía de la casa esta misma noche con mi ropa, después de meterte en un lío tan grande. Mi madre, mientras se mantenía en conversación con otras damas con elegancia, me lanzaba miradas furiosas de vez en cuando. Podía ver que, cuando volviéramos a casa esta noche, probablemente me pegaría fuerte, o incluso peor. Solo me resultaba extraño que, cuando estaba donando antes, mostraba tanta compasión hacia los niños pobres, como si quisiera donar todo su patrimonio para ayudarlos. Pero cuando yo realmente me ayudé a donar, se enfurecía. No entendía. Cuando el banquete estaba a punto de terminar, ya tenía varias marcas rojas en mi brazo. Todas fueron pinchadas por mi madre cuando nadie estaba mirando. Cuando me pinchó la tercera vez, grité de repente. Mamá, me duele. No me pinches más. En realidad, el primer pinchazo ya me había dolido muchísimo, pero me había conteniendo para poder llorar más tiempo. Mi madre se asustó y me tapó la boca inmediatamente, pero el grito ya había llamado la atención de todo el mundo. Mi madre tuvo que soltarme y me abrazó, fingiendo preocupación. Mamá temía que Yolanda se perdiera. Acababa de querer llevarte conmigo y me equivoqué, te he hecho daño. No llores, Yolanda. Mamá te pide disculpas, ¿vale? Cuando me abrazó, olí un perfume tan fuerte que me hizo sentir como si quisiera llorar más. De repente, una bandeja se puso delante de mí. Me quedé helada. En la bandeja estaba el collar que yo había donado. Hasta que llegué a casa, no podía superar la sorpresa. El misterioso camarero era un millonario que estaba dispuesto a gastar un dineral solo para hacerme sonreír. Parecía una historia romántica de un presidente millonario. Pero con la diferencia de edad de 60 años entre el camarero y yo, se convirtió en Heidi y el abuelo. En el coche de regreso, mi madre me abrazó y no podía parar de sonreír. El camarero millonario no solo había comprado mi collar y me lo había dado, sino que también había expresado su deseo de cooperar con el laboratorio de mis padres. En resumen, quería invertir. Mi madre dejó de pincharme y comenzó a besarme. Me dejó marcas azules y moradas en la cara. Incluso prefería que me pinchara. Pero al ver la expresión de odio y rencor de Martina, de repente sentí que no dolía tanto. Después de llegar a casa, mi madre me quitó todas mis joyas y se las dio a Martina. Dijo que hoy yo había recibido la atención del millonario camarero y que era injusto para Martina. Para consolar a Martina, le puso el collar con una sonrisa. El colgante de zafiro resaltaba aún más la blancura de su piel. Con el elegante vestido, realmente se parecía a una princesa francesa del siglo XVIII. Martina me miró con satisfacción y, aprovechando que mis padres no estaban mirando, se acercó a mi oído. Hermana, no importa cuánto intentes llamar la atención, eres una persona despreciable. Eres solo un payaso que viene del campo. No eres digna de ser la hija de papá y mamá. Miré a Martina con ojos inocentes y bobalicones. Pero mamá ya me ha prometido que me dará estas joyas. Martina se echó a reír. ¿Crees las palabras que se dicen a una tonta? Oh, no. Hermana, eres una tonta de verdad. Martina se levantó con elegancia, con la falda en la mano, y se marchó a su dormitorio con aire triunfal.
Suspiré y metí la mano en el bolsillo, tocando la tarjeta de banco. No sabía cuál era el límite de esta tarjeta. Esperaba que no se estirara demasiado con el dinero. Una vez más, fui despertada por los gritos de Martina. Me froté los ojos, saqué el teléfono y abrí la aplicación de la tarjeta de banco. Había muchos ceros. Dado que nunca fui buena en matemáticas, ni siquiera intenté contar. De todos modos, estaba seguro de que no tendría que preocuparme por el sustento durante el resto de mi vida. Después de lavarme y vestirme, decidí bajar a ver a Martina. No tenía otro propósito, solo quería agradecerle su regalo. Absolutamente no era para verla hacer el ridículo. Absolutamente no. Martina estaba sentada en el sofá, abrazando con fuerza la caja de joyas y no quería soltarla bajo ningún concepto. Sus ojos estaban enrojecidos, como un lobo hambriento. Mi padre frunció el ceño y mi madre tenía una expresión de desesperación, pero ninguno se atrevió a arrebatársela directamente. Martina. Mi madre se sentó a su lado y le dio una palmada en el hombro. Escucha lo que mamá te dice. No quiero escuchar, no quiero escuchar. Martina abrazó la caja con desesperación, con lágrimas y mocos en el rostro. No se parecía en nada a la princesa elegante de ayer. Mi padre suspiró y dijo con calma. Martina, el importe que debemos es demasiado grande. Solo vendiendo este collar podremos pagar. A partir de sus persuasiones y las palabras descontroladas de Martina, que estaba casi en un estado de colapso, supe todo el asunto. Resultó que mis padres nunca habían hecho una donación real en estos banquetes con fines benéficos. Era todo un fraude. No solo fraude, sino que, para lucir, cada vez pretendían una donación de alto valor. Con el tiempo, la cantidad de fraude había llegado a 1.000.000 de euros. Pero, por alguna razón, después de la subasta de anoche, el departamento correspondiente comenzó a combatir en serio el fraude en donaciones. Antes, mis padres, que se mostraban entusiastas con la caridad, se asustaron y comenzaron a recaudar dinero de inmediato, pero no había tanto efectivo en casa. Así que volvieron a pensar en la joya que les habían dado a Martina. Pero esta vez, Martina no podía seguir fingiendo. Ella había anhelado este conjunto de joyas durante mucho tiempo. Anoche, cuando lo obtuvo, no pudo dormir de alegría y lo llevó toda la noche. Pero cuando salió esta mañana, se encontró con mis padres, que estaban en un aprieto. Martina no pudo retener este conjunto de joyas. Con una expresión de disculpa, mi madre vio cómo mi padre se la arrebató. Martina se encerró en su habitación y no salió durante todo el día. Nunca se había portado tan capricciosa, y hasta mis padres, que la querían mucho, se quejaron. Le hemos dado todo lo que podemos. ¿Por qué no se contenta? Si algo pasa en casa, ¿crees que ella se puede salvar? Mi padre se recostó en el sofá con enojo y miró con desagrado hacia la dirección de la puerta de la habitación de Martina. Mi madre también suspiró. Esta niña se ha dado de malas. Llevé la sopa caliente y me acerqué a ellos con amabilidad. Papá, mamá, bebed la sopa. Les entregué la sopa con una expresión de inocencia. Mi padre me acarició la cabeza y mi madre también sonrió, me abrazó y me acarició con ternura. Si bien es una tonta, al menos es nuestra hija biológica y sabe preocuparse por nosotros. Mi madre dejó la sopa, sacó el teléfono y tomó 2 fotos más de la sopa y de mí en sus brazos, luego publicó en Weibo. La sopa dulce hecha por mi querida hija me ha llenado el corazón de dulzura. En poco tiempo, este Weibo se convirtió en tendencia. En menos de una hora, las donaciones habían superado los 6 dígitos. Aunque no entendía esta forma de donar a los capitalistas, estaba impresionada por este número. Incluso con miles de millones en la cuenta, 100.000 euros también son una gran cantidad. ¿Quién no quiere más dinero? Después de estar encerrada en la habitación durante 36 horas, Martina finalmente salió. Quiso disculparse amablemente con mis padres y dejar atrás este incidente. Pero cuando consiguió forzar 2 lágrimas, mi madre hizo un gesto con la mano, como si dijera lo sé, y luego siguió pelando una manzana para mí. Al parecer, mi madre estaba obsesionada con imitar a una buena madre después de recibir las donaciones del Weibo de la escena de madre y hija amorosa. Me sentía un poco incómoda en sus brazos, pero al ver la expresión de odio de Martina, me contuve. Viendo que mi madre realmente no tenía intención de atenderla, Martina tuvo que buscar una excusa cortés para volver a su habitación. Antes de marcharse, vi su mirada de odio. Espera y verás. Ella abrió y cerró los labios lentamente, con una expresión de odio. Sonreí. Esperaré. Con esta actitud arrogante de ella, no sé cuánto más puedo ganar la próxima vez.
Solo de pensar en ello me alegraba. Incluso si tuviera miles de millones de euros, cuando suene la alarma a las 6, todavía tendré que levantarme para ir a la escuela. Me levanté con dolor y abrí la puerta. Me encontré cara a cara con Martina, y el sueño se me evaporó de inmediato. Ella me tomó del brazo con una sonrisa, con un aspecto muy afectuoso. Me resultaba muy familiar. En los cuentos, las hadas malvadas también usan esta manera de atraer a los niños para absorber sus almas. Me asusté y me abracé a mí misma. La cara de Martina se puso seria, pero rápidamente volvió a sonreír. Hermana, antes fui mala. Tú eres magnánima y no me reprendas, ¿vale? Antes de que yo pudiera decir que no, ella volvió a interrumpirme. Hay una nueva pastelería fuera de la escuela. Te invito a comer pastelitos. Espera por mí después de la escuela, ¿vale? La miré con incredulidad. Hermana, ya has escrito voy a hacerte daño en tu rostro, ¿vale? Claro, claro. Sonreí y asentí, fingiendo una expresión de expectación. Martina sonrió con satisfacción. Después de la escuela, me quedé en el aula, esperando pacientemente a Martina. Pero todos los compañeros se habían ido y ella todavía no había aparecido. Fui al baño y, cuando salí, de repente alguien me bloqueó el camino. Apreté el teléfono con fuerza y miré a la persona delante de mí. Era una chica con un minifalda y el cabello rojo. Ella se acercó a mí paso a paso, y detrás de ella había varias chicas con un aspecto de mala onda. Cerraron la puerta y me miraron con ojos amenazadores. La chica con el cabello rojo arqueó los labios y me pinchó la cara. Con un esfuerzo, dejó una marca roja. ¿Eres la hermana tonta de Martina? Antes de que yo pudiera responder, me dio una bofetada. La chica con el cabello rojo me agarró el cabello y me arrastró delante de las demás. En los ojos burlones de las otras, me dio otra bofetada. Puta. Me escupió. Te has quedado con el collar de Martina, la has hecho perder la faz en el banquete y ahora te haces la pobre delante de sus padres para ganarse su compasión. ¿Tienes vergüenza? Viendo que no respondía, me dio otra bofetada, con una expresión desafiante. ¿Te has quedado muda? Parecías muy lista cuando estabas atormentando a Martina. ¿Por qué no hablas ahora? La miré con pena y forcé a salir unas lágrimas grandes. Hermana, no es verdad. El collar me lo dio mamá. Yo no he atormentado a mi hermana. La chica con el cabello rojo soltó un suspiro de desdén, soltó mi cabello y me dio un puntapié, derribándome al suelo. Caí sin fuerzas y, viendo a la chica con el cabello corto acercarse a mí, abrí los ojos de par en par. Ella llevaba un recipiente con un líquido mezclado con huevo. El olor me llegó y me hizo sentir como si me desmayara. Un huevo del 82, qué sabor tan puro. Pero estas señoras también eran bastante sinceras. Estaban en el baño y todavía se habían tomado la molestia de preparar huevos podridos para mí, en lugar de usar otros materiales naturales. ¿Qué vais a hacer? Me retraje hacia atrás con miedo y los miré con expresión de pánico, mirando sus caras sonrientes malintencionadas. Te vamos a lavar la boca para ver si después te atreves a molestar a Martina. La chica con el cabello rojo ordenó a dos chicas que me sujetaran. Yo luché desesperadamente, pero no pude liberarme. Ella abrió mi boca con fuerza y, sonriendo fríamente, levantó la bandeja para echar el líquido en mi boca. El líquido hediondo ya estaba a punto de llegar a mis labios. Yo luchaba sin fuerzas y lágrimas de desesperación salían de mis ojos. ¡Boom! De repente, la puerta se abrió de un empujón. La chica con el cabello rojo y las demás se volvieron instintivamente hacia la puerta. Allí había una multitud de personas. Había el director, los maestros y la policía. Dos policías vestidos de uniforme se acercaron rápidamente. Las chicas que estaban tan arrogantes antes se asustaron como codornices. La chica con el cabello rojo se quedó helada y no se movió, dejando que la policía le pusiera las esposas y la llevaran. Mi profesor de clase, que estaba sudando de preocupación, me ayudó a levantarme. Sin que ella se diese cuenta, apagué el teléfono en secreto. Por eso, no vi el chat en vivo que ya estaba en un hervidero. Dios mío. Martina ha contratado a matones para intimidar a su hermana mayor. Parece que todo el cariño entre hermanas antes era solo una fachada. El collar claramente fue dado a Yolanda por su madre. ¡Qué descarada es Martina! Vaya. La vida de estas personas de la alta sociedad es realmente oscura. Cuando la chica con el cabello rojo entró, yo estaba viendo mi feed de Weibo.
Gracias a mi condición de hija de científicos genios y al hecho de que el millonario hubiera elogiado públicamente mi donación del collar, había ganado una serie de seguidores. Al verla entrar, sentí instintivamente un peligro y abrí el chat en vivo en secreto. Todas sus acciones se expusieron ante los ojos de los usuarios. Un usuario entusiasta llamó inmediatamente a la policía, y la policía se puso en contacto con la escuela y vino a buscarnos. Junto con ellos, también vinieron algunos periodistas que se enteraron del rumor. Me agazapé en los brazos del maestro y vi a mis padres y Martina llegar apresuradamente, con cara de derrota. Sonreí ligeramente. Frente a los periodistas, Martina negó inmediatamente. Se había cambiado deliberadamente a un vestido blanco pálido y se había maquillado para lucir pálida y débil, con una expresión de lástima. Realmente conozco a estas personas, pero no imaginaba que fueran a intimidar a mi hermana. Frente a los periodistas, levantó la cabeza y me miró con expresión de dolor. Si hubiera sabido que harían esto, preferiría que me hubieran intimidado a mí. Después de decir esto, se arrodilló directamente ante mí, delante de los periodistas, y se cubrió la cara para llorar. Hermana, soy yo la culpable. Tengo un conflicto con ellas, y por eso se han aprovechado de mi nombre para intimidarte y tratar de dividirnos. Hermana, juro que si digo algo falso, que me dejen intimidar durante toda mi vida. Estaba un poco sin palabras. ¿No se había dado cuenta de que todos los que juraban en mi contra no tenían buenos resultados? Pero este era su deseo, ¿cómo podía no satisfacerlo? Hermana, te creo. Tomé su mano y la abracé con afecto delante de los periodistas. Mis padres se relajaron al ver la escena de afecto entre hermanas. Pero esta noticia fue tan grande que muchos usuarios dudaron de la imagen de familia feliz y genial que mi madre había construido con tanto empeño. Después de volver a casa, noté claramente que Martina se esforzaba más por complacer a mis padres, pero mis padres se mostraban cada vez más impacientes con ella. Me cansé de preocuparme por ellos y me concentré en estudiar. Además de estudiar, me inscribí en secreto en la competición de biología, sin que ellos supieran. Después de que la chica con el cabello rojo fuera liberada, ellas fueron obligadas a abandonar la escuela, así que tuvieron más tiempo. Martina era invitada de vez en cuando a tomar el té por ellas después de la escuela, y no se dio cuenta de que estaba estudiando en secreto. No sé por qué, pero al verla regresar a casa con una cara llena de heridas y mis padres no prestarle atención, no me sentí feliz. Para ser exacta, no sentí nada, porque todo mi tiempo se dedicaba a estudiar. 3 meses después, comenzó la final de la competición internacional de biología para estudiantes secundarios. Representé a mi escuela y gané la medalla de oro con el primer lugar. De repente, todo el mundo se quedó en shock. En especial mis padres. Antes se habían dedicado por completo a educar a Martina, pero desde que sus padres habían fallecido, el interés de Martina por la biología se había debilitado y no era tan grande como antes. Ahora, sus ojos se posaron en mí. Antes nunca discutían el trabajo de laboratorio delante de mí, pero ahora, incluso me llevaban al laboratorio para que lo visitara. Al ver sus resultados de investigación, me decidí aún más. Ellos solo querían aprovechar su talento para buscar fama y riqueza, y no había nada malo en eso. Pero yo quería que estas cosas pudieran ayudar a más personas. Mi abuela falleció de cáncer. Cuando el médico me dio una mirada de desesperación, mi corazón se apretó. Temo las enfermedades no por ellas mismas, sino por el miedo a perder a las personas que quiero. Por eso quise venir a esta familia. Sabía que, sin importar cuánto me odiaran mis padres, su condición de científicos me ayudaría a fundar y pavimentar mi ideal. En innumerables noches, me acurruqué en la cama y hojeaba libros página a página. El estudio de vanguardia que antes solo podía ver en secreto en el cibercafé, ahora podía aprender con facilidad en el laboratorio. Poco a poco, ignoré el odio en los ojos de Martina y también el amor y la culpa en los ojos de mis padres. Quizás se culpaban por no haber descubierto mi talento en biología antes. Quizás porque acababan de darse cuenta de que habían ignorado a su hija biológica durante demasiado tiempo. Pero ya no me importaba. Después de terminar el examen de la Universidad Nacional, con el apoyo de mis padres, me sumergí sin descanso en el trabajo de laboratorio. El problema que ellos no podían resolver fue abordado por mí y otro nuevo investigador después de muchas noches sin dormir, y tuvimos una idea para resolverlo. Mis padres estuvieron muy contentos. Mi madre me tomó de la mano y dijo emocionada que me llevaría a Disney. Me acarició la cara y dijo con ternura: Mamá todavía recuerda que cuando eras pequeña, estabas sentada en mis brazos y decías que querías ir al castillo de la televisión. Yolanda, mamá siempre lo ha recordado. Cuando termine el trabajo, mamá te llevará, ¿vale?
Solté su mano y sonreí ligeramente ante su expresión sorprendida. Lo veremos cuando tengamos tiempo. Esta fue la respuesta que ella me dio cuando yo la miraba con expectación en aquel entonces. El afecto tardío no es menos precioso que la hierba, solo que ya no lo necesito. Después de que salieron los resultados del examen de la Universidad Nacional, entré sin problemas en la universidad que yo quería, pero Martina fracasó en el examen. Mis padres recurrieron a muchos contactos para enviarla a una escuela bastante buena dentro del rango de calificaciones. Poco después de comenzar la escuela, tuvo un conflicto con su compañera de habitación, en un arrebato, la hirió con un cuchillo de fruta y tuvo que responder por ello. Mis padres se apresuraron a resolver los problemas por ella, pero el mundo académico comenzó a combatir severamente el fraude académico. Los artículos anteriores de Martina fueron denunciados. Resultó que sus artículos no habían sido escritos por ella, sino por sus padres adoptivos, e incluso habían usado los resultados de otros investigadores. De repente, se produjo un gran revuelo en la opinión pública, y el laboratorio de mis padres también perdió la inversión y se quedó en estancamiento. No me preocupé por ellos. Después de ingresar en la universidad, mi tutor me presentó a una joven y talentosa profesora, y trabajé con ella en el laboratorio para continuar investigando un medicamento contra el cáncer. El día en que nuestro resultado de experimento se anunció clínicamente efectivo, también terminé con anticipación los créditos y obtuve el diploma de graduación. Mis padres, al enterarse de esta noticia, quisieron venir a celebrar conmigo, pero yo los rechacé. Porque ya había aplicado a una universidad en el extranjero y estaba a punto de subir al avión. Sus odios, amores y rencores no tenían nada que ver conmigo. A partir de ahora, solo quería continuar investigando con la esperanza de mi abuela. En el avión, vi la tierra cada vez más lejana a través de la ventana. En un momento de distracción, vi la sonrisa de mi abuela. Todavía era tan amable y tierna. Nuestra Yolanda es querida. Aunque un día abuela ya no esté aquí, abuela te seguirá queriendo desde el cielo.